El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. En Nuevo Continente, Razones para la Fe, con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la Fe. Buenas noches, de nuevo en nuestro programa Razones para la Fe, en este programa de apologética. Se me fue la palabra. Venimos de un fin de semana de celebración. Un saludo a las madres que nos están escuchando. Que Dios las bendiga y puedan estar siempre edificándose con este programa. Hola. Buenas noches. Otra vez aquí, cumpliendo nuestra cita acostumbrada con nuestros oyentes, con la mejor disposición y con mucha expectativa sobre nuestro tema de hoy. Sí, venimos de una serie de programas sobre la resurrección del Señor Jesús, del infierno. El pasado fue la tradición de los vigilantes, la identidad de los hijos de Dios, todo lo que está condensado en Génesis 6. Y hoy nos vamos con la predestinación, un asunto paradójico, un Por tema, fin. sí, No le puede sacar más el cuerpo. Un tema muy pedido, muy solicitado, y hay ya muchas personas en línea. Les recordamos, estos programas los estamos repitiendo en Nuevo Continente los sábados 6 de la mañana, y todos los programas están colgados en el grupo Razones para la Fe, en Facebook y en YouTube. Pueden ubicar todos los temas allí, así que para que puedan estar actualizados y tener como una continuidad de todos los temas que se han tratado. Entonces, bueno, no siendo más la introducción, ¿tienes algo más que decir? Nos vamos con No siendo tema. más el motivo de la presente, procedamos. Bueno, porque hay muchas preguntas acerca del tema de la predestinación. Bueno, la más obvia y lógica es, ¿qué es la predestinación? Bueno, el nombre nos dice ya bastante, ¿no? El nombre de esta doctrina nos dice ya bastante. Es una doctrina, primero que todo, es una doctrina que sostienen los cristianos y que significa, como su etimología lo da a entender, el prefijo y la raíz predestinación, es destinación previa, es un acto por el cual Dios destina a un número significativo de creyentes de personas más exactamente, para que lleguen a ser salvos. Esa es la doctrina de la predestinación. Lo hace antes de la fundación del mundo, antes de que las personas lleguen a tener existencia. Dios ya las ha predestinado, les ha dado un destino para ser salvos con anticipación. Esa es una manera de definirlo, ¿no? Bueno, sí. ¿Es cierto que esta doctrina se la inventó Juan Calvino? Eso es lo que algunos dicen, pero no es cierto. La doctrina de la predestinación no se la inventó Juan Calvino, comenzando porque él, si bien es tal vez el teólogo a quienes las personas asocian más fácilmente o de manera más rápida con esta doctrina, la verdad es que esta es una doctrina que han sostenido muchos teólogos antes de Juan Calvino, el reformador. Antes de él, Tomás de Aquino sostenía la doctrina de la predestinación, también Agustín de Hipona en la época de la patrística, y el mismo Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, que es de quien
de cuya pluma sale todo lo que tiene que ver con esta doctrina en las Escrituras. Él es quien utiliza la palabra, particularmente en la Biblia. Así que es un error creer que esta es una doctrina inventada por Juan Calvino, o que Juan Calvino la formuló por primera vez o la descubrió en la Biblia. Eso no es cierto. El hecho de que en los últimos tiempos tal vez se asocie de manera especial con él no debe hacernos perder de vista que esta doctrina tiene toda la historia que tiene el cristianismo, la teología cristiana. Es una doctrina que sostuvieron, como te digo, estos teólogos que acabo de mencionar, antes de Juan Calvino, ¿no? Uh-huh. ¿Es posible ser cristiano y rechazar la predestinación? No me parece que uno pueda ser cristiano y rechazar la doctrina de la predestinación si es que queremos ser fieles a la Biblia. Mira, yo te voy a leer solamente un pasaje, tal vez el más representativo, en donde se encuentra esta doctrina. En la epístola a los Efesios es donde la encontramos, en el capítulo 1, donde leemos lo siguiente. Dice el versículo 4: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Más adelante vuelve a utilizar la misma palabra. En el versículo 7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Aquí está hablando de una decisión previa, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Entonces aquí en 12 versículos diferentes, del 4 al 11, se menciona la palabra. Así que creo que con esto te respondo: no es posible ser un cristiano y tener algún entendimiento de la predestinación. Uh-huh. Yo creo que el asunto está en cómo la entendemos y no en si la suscribimos o no la suscribimos. Tenemos que suscribir algún tipo de doctrina de la predestinación porque está en la Biblia. No podemos decir yo no creo en la predestinación. Entonces eres un cristiano que escoge de la Biblia lo que quieres o lo que te conviene o lo que te parece, pero desechas lo que no compartes, y eso creo que nos conduce ya al peligroso liberalismo teológico que es el que procedía de este modo. Bueno, es bíblico. Y es fuimos bíblico. Escogidos por Dios desde antes eso nos dice de nacer. La Biblia. Sí, creo que está muy claro. Ven, ¿y por qué es tan polémico este tema? Pues el tema es polémico porque pone en conflicto, podríamos decirlo así, dos doctrinas bíblicas que parece que no se pueden sostener juntas. El tema es polémico porque pone en conflicto la doctrina de la soberanía de Dios y la de la libertad o el libre albedrío humano. Esa es la razón. Y siempre que el ser humano ve amenazado su libre albedrío o su libertad, se levanta en pie de guerra. Es decir, no nos gusta nada que cuestione el hecho de que somos personas que tenemos la facultad de decidir por nosotros mismos, de tomar elecciones autodeterminadas. La doctrina de la predestinación parece ir en contravía, parece poner en tela de juicio esa doctrina bíblica también, el hecho de que nosotros somos responsables y tenemos la facultad de elegir libremente mediante deliberación y de manera responsable lo que vamos a hacer. Entonces, esa es la razón por la cual es tan polémica, esa es la razón por la cual muchos se resisten, muchos cristianos incluso se resisten a la doctrina de la predestinación porque creen, equivocadamente, que suscribirla implica renunciar a su libertad, implica aceptar que no somos verdaderamente libres, sino que todo es una parodia, todo es una farsa, y realmente somos títeres, y entonces lo que triunfa en la vida es el determinismo y el fatalismo. Uh-huh. Esa es la razón por la cual es tan debatida. Bueno,
Nos están escuchando muy atentamente desde Suezca, Doralba Guzmán y Andrea Rojas. Qué bueno que nos estén escuchando. Igualmente está Daniel Santiago. Andrés Liscano dice, interesante el tema. Catalina Rubio, qué buen tema. Está la familia Quijano, Edgar y Miriam desde Buenos Aires, Argentina. Dice Diego Cuervo, un tema candente y eterno entre calvinistas y arminianos. Escúchenlo a ver si se arrepienten. Está bien, está bueno. Mauricio Eduardo dice, estaré atento. Laura Mejía Zapata, esperando con ansias el programa, siendo una fiel oyente, y quisieran que le enviaran un saludo a mi mamá, Norma, a mi papá y a mi hermano. Bueno, aquí estamos. Señora Norma y su familia aquí. Yo también ya me pude conectar por fin, ya estoy viendo todo lo que tú estás viendo. Sí, está Camilo Peggy, súper atento. Qué bien, Camilo, desde New Jersey, Estados Unidos, para tomar el tiempo y analizar con claridad este tema, dice. Y Oscar Mauricio con su familia, siempre en línea, bienvenidos. Está Enrique Guzmán y Ligia Ruiz y Mauricio Garzón también nos escucha de Bogotá, solo que Mauricio Rojas está desde Sogamoso. Bueno, que nos motivan con tanta sintonía y tanta actividad. Siempre reportándose. Tenemos ya una base de oyentes que son muy familiares para nosotros, pero he escuchado también ayer el sábado estuvimos en la conferencia La Biblia del Cosmos y allá se me acercaron algunas personas para decirnos que nos escuchaban y que les gustaba el programa. Qué bueno. Y que fue un hit la muy buena, sí, cada vez mejor, cada vez está saliendo mejor, cada vez hay más acogida, la gente acude más numerosamente a las conferencias y la verdad es que cada vez está saliendo mejor. Especialmente por cuenta de Guillermo, que es el astrónomo que le pone cada vez más imágenes y más dinámica a la conferencia. Sí. Está Caro Murcia Perdomo también con nosotros, Natalia Navarrete y Jorge Guevara y José de Jesús Manrique. Bueno, qué bueno que nos estén escuchando. Sigamos entonces. Aquí hay una pregunta, bueno, para seguir en línea con lo que estábamos tratando. ¿Qué significa? Porque tú hablabas de la soberanía de Dios. ¿Qué significa exactamente esta expresión? Sí, bueno, hablamos de dos doctrinas enfrentadas que son las que generan toda la polémica alrededor de esto, que son la doctrina de la soberanía de Dios y la del libre albedrío o la mal llamada libertad humana. Esas son las doctrinas enfrentadas. Pues yo no creo que tenga que detenerme por lo pronto a explicar mucho sobre el libre albedrío, la libertad humana, pero tal vez sí la soberanía no sea un término tan claro para todos nuestros oyentes. Así que hay que decir qué significa la soberanía de Dios. A mí me parece que la soberanía de Dios está muy bien definida en la Biblia en cualquiera de estos dos salmos. Puedes tomar el Salmo 115 o el Salmo 135 y ahí vas a encontrar una definición muy, muy puntual de lo que es la soberanía de Dios. Permítanme, yo lo voy a leer, ya que lo mencioné. Dice en el Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Y vamos a mirar la versión del Salmo 135, que es un poquito más amplia. En el Salmo 135 dice en el versículo 6, el Señor hace todo lo que quiere, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Esta es una definición de la doctrina de la soberanía de Dios. Dios es soberano porque Dios hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Es decir, Él es quien tiene la última palabra en todos los asuntos de este universo. Si no, no sería Dios. Así es. Dice Daniel Santiago, si Dios nos predestina a todos los que hacemos parte del cristianismo, ¿con qué fin se evangeliza si ya están establecidos quienes van a ser miembros de la familia del Señor? ¿Se podría cambiar la predestinación? ¿Alguien que no estaba predestinado por medio de la evangelización de otros podría ser salvo o viceversa? Pues la verdad es que eso está previsto dentro de las cosas que voy a tocar más adelante. Así que Daniel, quédate conectado y yo creo que la respuesta te llegará un poquito más adelante para asumir el asunto en el debido orden. Bueno, entonces hay que esperar, Daniel Santiago. ¿Qué significa? Bueno, ya nos dijiste la parte de la soberanía de Dios, pero ¿esta no atenta la predestinación contra la libertad humana? Bueno, ya
tenemos que aclarar un poquito más. Ahí nos toca entrar a definir un poquito libertad humana, ¿sabes? Porque sí, en principio y abuelo de pájaro uno diría que sí. Si Dios es soberano y Él hace lo que quiere y en el universo nada sucede sin su permiso o sin que Él tome la iniciativa para llevar a cabo todo lo que sucede, pues entonces sí, parecería que la libertad es una farsa y no es realmente algo con fundamento. Pero todo depende de cómo definas la libertad. Lo que pasa es que nosotros creemos saber lo que es la libertad, pero la libertad resulta que no es una facultad de todo el género humano. Tal vez sí el hombre estaba diseñado para ejercer y actuar libremente, pero a causa de la caída perdimos la libertad, ¿ves? Uh-huh. Realmente nosotros no somos libres en el sentido bíblico de la palabra, porque la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Eso implica que nosotros no somos libres verdaderamente, creemos ser libres. El mismo Señor Jesucristo añade un poquito más adelante, en este versículo que acabo de citar, en el versículo 36 del capítulo 8 de Juan, Él dice, si el Hijo los libertare serán verdaderamente libres. ¿Qué implica esto? Que la libertad que creemos disfrutar no es verdadera libertad, porque si no, el Señor no diría que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres, y que si el Hijo nos liberare, seríamos verdaderamente libres. Entonces, comencemos por eso. La gente cree ser libre, pero no lo es. La Biblia dice que todos somos esclavos del pecado, y eso ya pone en el justo lugar y proporción el tema de la libertad. Uh-huh. No somos verdaderamente libres. Agustín, que fue uno de los defensores de esta doctrina, él lo decía de este modo. Él decía que el hombre posee libre albedrío, si quieres llamarlo así, pero no tiene libertad. ¿Por qué él decía esto? Que parece una contradicción. Sí. Él dice, el ser humano posee libre albedrío porque puede elegir entre diversas opciones, pero no tiene libertad porque elija lo que elija, elige siempre mal, ya que aún sus mejores decisiones están siempre viciadas por motivaciones equivocadas o por intenciones equivocadas. Es decir, aunque tomemos decisiones que son buenas, acciones, llevamos a cabo buenas acciones o buenas obras, la verdad es que aún en esas buenas obras lo que nos mueve son motivos egoístas, no son los motivos que Dios sanciona y que aprueba. Entonces ahí podemos empezar a vislumbrar que no es lo mismo libertad que libre albedrío. Algunos, incluso para evitar las equivocaciones alrededor de estos conceptos, prefieren llamar libertad y albedrío, no calificarlo con el adjetivo libre, porque dicen, al llamarlo libre albedrío se confunde con la libertad. Llamemos a una libertad y llamemos a otro albedrío. Albedrío es la capacidad que el hombre tiene para decidir por sí mismo. Libertad es obrar siempre, bíblicamente hablando, la libertad es obrar siempre de acuerdo a lo que debes obrar, porque es justamente lo que quieres hacer. Esa es la libertad auténticamente cristiana, hacer lo que quieres, pero hacer lo que quieres de tal manera que lo que quieres coincide siempre con lo que debes hacer, que ese es nuestro drama. No lo hacemos así. La verdad es que lo que queremos va con frecuencia en contravía con lo que sabemos que debemos hacer. Entonces, cuando tú tienes esos conceptos de libertad claros, creo que llegas a la conclusión de que no, la soberanía de Dios no atenta contra la facultad humana que llamamos libertad, porque ni siquiera la tenemos. Entonces, ¿cómo va a atentar con algo que ni siquiera tenemos? No somos libres. Cristo es quien nos libera. Así que no podemos decir que su elección atenta contra nuestra libertad. Por el contrario, su elección nos libera, porque si no hay elección, seguiremos toda la vida esclavos del pecado y nunca podremos ejercer una auténtica libertad. Sí, es un trabajo en equipo, ¿no? Uh-huh. Dios y cada uno de nosotros. Sí, pero la iniciativa y el poder más determinante lo tiene siempre Dios. Sí, de acuerdo. Andrea Rojas dice, entonces, si Dios es soberano, ¿eso quiere decir que Él está presente en lugares donde no es llamado? Obviamente es lo mismo que la omnipotencia. Sí, Dios es soberano significa también afirmar algunos atributos que la teología le asigna a Dios, que son omnipresencia, omnisciencia. La omnisciencia y la omnipresencia son atributos
que están ligados a la soberanía. Es decir, si decimos que Dios es soberano, estamos afirmando de manera implícita que es omnisciente y que es omnipotente y también omnipresente. Esos tres atributos están implicados en la declaración por la cual decimos que Dios es soberano. Así que tu intuición está bien orientada, de nuestra oyente, que olvidé cuál. Andrea. Mira, Hernando Padilla dice: Pastor, buenas noches, porque si la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, ¿por qué la predestinación? Porque no siempre lo que nosotros queremos es lo que finalmente hacemos, efectivamente. Uno a veces en lenguaje humano expresa algo que desea, pero que no necesariamente va a forzar o va a obtener. Uno desea que sus hijos se porten bien, pero uno tiene que darles a ellos espacio, y si se portan mal, pues uno tiene que asumirlo y aceptarlo, ¿no? Entonces, no siempre decir que yo deseo algo es afirmar que eso que deseo la voy a alcanzar y voy a hacer todo lo necesario para hacerlo. Dios podría hacerlo, pero Él estableció unas reglas de juego, entre las cuales estaba respetar nuestro albedrío digo. Entonces Él no fuerza las decisiones necesariamente, sino que nos deja ejercer ese albedrío, porque fueron las reglas de juego que Él mismo estableció, y Él no las va a transgredir sobre la marcha de manera arbitraria, caprichosa. Él es de una pieza, y Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y las reglas de juego que Él puso están vigentes, y Él no va a ser quien las transgrede. Así que creo que con esto vamos también poniendo orden a este asunto. Sí. ¿Cuáles son las posturas enfrentadas a la predestinación? Sí, porque hemos dicho que es polémico, pero no hemos aclarado por qué. Porque hay dos posturas alrededor de la predestinación. Como lo dije, todos tenemos que tener algún entendimiento de la predestinación si somos cristianos, porque está en la Biblia. Entonces hay dos que han estado en conflicto desde tiempos antiguos, pero especialmente con Calvino. Fue con Calvino, tal vez por eso, que él se convirtió en el referente más inmediato de la doctrina de la predestinación, porque un calvinista terminó cuestionando las doctrinas calvinistas sobre la soberanía de Dios y la predestinación, que es Arminio. Jacobo Arminio es un teólogo holandés que no estuvo dispuesto a seguir la explicación, la manera de entender que Calvino tenía de la predestinación, y él dio lugar a una vertiente que se llama los arminianos, que los arminianos dicen que no se puede entender la predestinación en el sentido en que la entendía Calvino, porque afirman ellos que el entendimiento de Calvino de la predestinación es hacer del albedrío una farsa. Esas son las dos posturas, arminianos y calvinistas. Vienen enfrentándose desde la Reforma, o de un poco después de la Reforma, porque Arminio es un poco posterior a Calvino. Esas son las dos posturas que hay en el ámbito cristiano, ¿no? Sí. Estamos hablando en el campo de la teología cristiana, que somos los que sostenemos la doctrina de la predestinación. El pensamiento secular siempre le parecerá la doctrina de la predestinación un absurdo, sí, claro, porque el hombre natural no puede entender las cosas que provienen del Espíritu de Dios. Para él serán locura. Es cuestión de fe. Dice, bueno, ¿no podría Dios predestinar a los que Él sabe que llegarán a creer en Él? Sería más fácil. Eso es lo que dicen los arminianos, ¿ves? Esa es la explicación que los arminianos dan para la predestinación. ¿Ellos qué dicen? Ellos dicen, vale, no podemos negar que en algún sentido tenemos que ser predestinados porque la Biblia lo dice. Ellos no pueden ignorar que Efesios, que Romanos y que otros pasajes hablan explícitamente de la doctrina de la predestinación. Pero entonces, ¿cómo explican ellos la predestinación para dejar a salvo, según su perspectiva, el albedrío humano y la responsabilidad humana? Ellos dicen, lo que sucede es que Dios, como es omnisciente, Él todo lo sabe. Él sabe el futuro, el presente, desde el pasado Él sabe ya nuestro presente y nuestro futuro, sabe cómo termina la historia. Todo lo sabe. Entonces Él, gracias a esa facultad que tiene, ese atributo que tiene, de saberlo todo, incluso lo que sucederá en el futuro, entonces Él lo que hace es mirar de manera anticipada, antes de siquiera crearnos, la vida de todos los seres humanos, y que a los que Él sabe que lo van a elegir, entonces los predestina de manera anticipada para ser salvos. Esa es la explicación arminiana. Ellos tratan de fundamentarla en un pasaje de Pedro. Pedro, en la primera epístola,
de este apóstol, él dice en el capítulo 1 y 2, los versículos 1 y 2 del primer capítulo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. Elegidos aquí podría sustituirse por predestinados, ¿no? Es un sinónimo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, dice la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice según la presciencia, es decir, el conocimiento previo. No es lo mismo que previsión. Dios ve antes, previsión. Él prevé las cosas. La Reina Valera dice la presciencia, Él conoce antes, ciencia anterior. Entonces, ellos dicen que los elegidos lo son, como lo dice aquí, según la previsión de Dios o según la presciencia de Dios. Y ellos de ahí pasan a conjeturar, porque esto es una conjetura, que claro, si Dios ve todo anticipadamente, ve quiénes lo van a elegir y entonces Él decide anotarlos en su libro antes de que ellos hagan esa elección. Esa es la conjetura de los arminianos y de esa manera ellos pretenden salvar el ejercicio del albedrío por parte del ser humano. Pero yo fui un seguidor de estas doctrinas de Arminio en un principio, aunque no me convencían de todo porque yo no sé si nuestros oyentes lo captan, pero eso no deja de ser un juego de palabras que transmite finalmente el papel más determinante en todo este proceso. ¿A quién lo atribuye? Al ser humano. Finalmente lo que Dios hace es sancionar con anticipación una decisión que nosotros tomamos. Sí. Y no es eso lo que la palabra predestinación da a entender. Lo que la palabra predestinación da a entender es que Dios tiene la iniciativa y Dios tiene la última palabra. Pero la explicación de los arminianos es decir, Dios simplemente tiene que limitarse a ratificar una decisión que tomamos y lo hace de manera anticipada. Eso no es predestinar. Eso es poner el peso de la decisión en el hombre. Y la predestinación implica que el peso de la decisión está en el ser humano. Uh-huh. Mauricio Eduardo Tapias dice, Pastor, he oído que hay diferencia entre predestinación y destino manifiesto. Quisiera saber de qué se trata esta diferencia, si la hay. No, destino manifiesto es un concepto que habla más de naciones. Se habla de destino manifiesto para naciones. Israel, por ejemplo, era una nación con un destino manifiesto, que era a través de ellos que viniera el Mesías y ser el pueblo a través del cual nos llegara la revelación y el Evangelio. Esos son los judíos. El concepto de destino manifiesto tiene aplicación particularmente a los pueblos, en primera instancia al pueblo judío, y por extensión a lo largo de la historia se ha aplicado a otras naciones que han favorecido la divulgación del Evangelio, como por ejemplo los de Estados Unidos, Inglaterra, naciones que llevaron la batuta y que llevaron el liderazgo en la evangelización y las misiones en el mundo. Se les ha atribuido por extensión un destino manifiesto por parte de Dios, pero la doctrina de la predestinación es una doctrina que tiene que ver con los individuos, las personas una a una. Destino manifiesto es un concepto que tiene que ver con grandes grupos humanos, y yo diría que más que grandes grupos humanos, naciones completas. Uh-huh, sí. Uh-huh. Eliana Jara y William Alexander Cubillos dice, Pastor, ¿la predestinación tiene que ver con todos los seres humanos o solamente con los salvos? La predestinación es un concepto que es exclusivamente para salvación. Es decir, Dios predestina para salvación. No se puede aplicar a las decisiones cotidianas que tomamos. Eso, en cuanto a las decisiones cotidianas que tomamos que no tienen que ver con la salvación, se habla más bien de providencia, sí, y no de predestinación. Predestinación es un concepto restringido a la salvación. Sí, Dios predestina a los que van a ser salvos. Fin del asunto. No la saques de ahí. No la apliques en otros contextos. Si la vas a aplicar en otros contextos, tienes que cambiarle el nombre. Ya no es predestinación, ya es providencia. Sí. José de Jesús Manrique dice, ¿Judas Iscariote era predestinado para condenación? Nos estamos anticipando un poquito Entonces la dejamos a estas preguntas. Sí. Seguimos con nuestro programa Razones para la Fe. El tema de hoy es la predestinación, un asunto paradójico. Les recuerdo que este programa lo estamos repitiendo los sábados 6 de la mañana y están colgados en YouTube y en el grupo Razones para la Fe de Facebook. Contamos con muchas personas que se han conectado a última hora. Bueno, y desde el comienzo también está Arturo Rojas, pero no el que está aquí en vivo, sino mi suegro desde Tampa, Estados Unidos.
Bueno, suegro, qué bueno que nos estés escuchando. Marlene Joya está con nosotros, Luis Fernando Bustos. Dice, gracias, pastor, por la claridad en el tema. Bendiciones. Está Enrique Guzmán, Nayib Yaver. Bueno, qué bien que estén ahí conectados. Entonces, pues sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se asegura Dios de que los predestinados crean en Él sin forzar su voluntad? Esta es una pregunta que hay que responder desde la óptica de los calvinistas o de los agustinianos o de los tomistas, que son los grandes teólogos, o de Pablo también, que han sostenido la predestinación como iniciativa de Dios. Es decir, el calvinismo no comparte la postura de Arminio. El calvinismo no cree que sencillamente Dios sanciona antes en el tiempo una decisión que tomamos los seres humanos. No, el calvinismo afirma, nos salvamos porque Dios toma la decisión de quiénes se salvan y por eso es que llegamos a la salvación. Entonces ahí viene esa pregunta. Si nosotros no suscribimos, y lo digo porque yo soy calvinista, si nosotros los calvinistas no suscribimos la postura de Arminio en el sentido de que Dios sencillamente prevé o conoce previamente quiénes lo van a elegir y sencillamente con anticipación en el tiempo sanciona esa decisión, ¿cómo entonces los calvinistas, si no suscribimos esta postura de Arminio, explicamos el hecho de que Dios pueda asegurarse que los predestinados van a creer en Él sin forzar nuestra voluntad? Que ese es el meollo del asunto. ¿Cómo hacemos para mantener en pie el albedrío a pesar de que Dios se sale con la suya cuando predestina a alguien? Bueno, ese es el asunto. Mira, Dios se asegura no forzando, Él no fuerza a nadie, sino que Dios influye en la gente, influye en los predestinados. Él ejerce sobre ellos una influencia especial para asegurarse de que ellos libremente lo elijan. Y no forzó. Voy a hacer una pregunta a nuestros oyentes que son cristianos, a ver si alguno de los que nos están escuchando y son ya creyentes pueden decir que fueron obligados a creer en Cristo. No, nadie. Yo creo que todos van a decir, no, yo creí en Cristo, pero fue una decisión libre que yo tomé y consciente. A mí no me forzaron, no me doblaron el brazo. Bueno, la experiencia cristiana muestra que Dios no fuerza a nadie a creer. Sin embargo, se asegura de que tú hayas creído. A los apóstoles que lo eligieron a Él, cuando Él los llamó, Él les dijo algo: no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Predestinación. Sí, de alguna manera ahí Él está hablando, la elección corre por cuenta mía. Lo que sucede es que en la salvación hay involucradas dos condiciones: una condición determinante y una condición necesaria. La condición determinante es la que tiene el mayor peso. Sin la condición determinante las cosas no se dan. La condición necesaria es el medio por el cual se llega a realizar lo que la condición determinante establece. Entonces ahora pongámoslo de esta manera. La condición determinante es la decisión de Dios de salvarnos. Eso es lo determinante. Si eso no se da, no podemos salvarnos. La condición necesaria, pero no determinante, es que yo crea en Él, que ejerza mi capacidad de decisión y que crea en Él. La prioridad la tiene la condición determinante, pero la condición necesaria también juega un papel. Sin el cumplimiento de la condición necesaria no se hace efectivo. Dios se asegura, Él toma la decisión determinante de quiénes se han de salvar, y Él se asegura de que sin forzar tu voluntad, tú cumplas. El predestinado cumpla la decisión, la condición que dije necesaria. Mira, es que si uno revisa Efesios trata mucho esta doctrina, y tenemos un pasaje en el que no nos hemos detenido, que es la base de la justificación por la fe. Hablamos de la justificación por la fe, desde Lutero. Hablamos de la justificación por la fe y no por las obras, y creo que nos hemos quedado un poco cortos. La justificación no es por la fe, me da mucha pena, no es por la fe. La justificación es por gracia, por medio de la fe. Eso es lo que dice Efesios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. La gracia es lo determinante. Lo instrumental o lo necesario es la fe. Pero ¿qué viene primero? La gracia. Y la gracia es un ejercicio soberano. Gratis. Que Dios lleva a cabo, para el cual no está obligado. Es absolutamente libre y nadie lo puede forzar a eso. La gracia es un acto soberano de Dios. Y tiene que venir primero la gracia, si no, no podemos creer. Y mira que ese pasaje dice, por gracia somos salvos por medio de la fe.
Y después añade, y esto no de vosotros. La fe ni siquiera es algo que nosotros ejerzamos de manera tan libre como creemos, o por lo menos de manera tan, como si fuera un mérito nuestro. Esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Es decir, aún la fe, aún el hecho de creer en Dios, viene a ser un regalo de Dios. No creeríamos en Él si Él no nos facultara para creer. Es que en el Evangelio de Juan también dice, nadie viene al Padre, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere, dice el Señor Jesucristo. Nadie, es categórico. Si el Padre no toma la decisión de algún modo traerlo hacia mí sin forzar su voluntad, nadie llegaría al Señor. Estábamos muertos en nuestros pecados. No se trata de revivir a un moribundo, se trata de resucitar a un muerto. Entonces, eso requiere una influencia sobrenatural por parte de Dios. Por eso las conversiones son milagros, porque las conversiones implican que alguien que no hubiera tomado en consideración a Dios ha recibido su influencia de tal modo que libremente se vuelve a Él y obtiene la salvación. La salvación es un milagro. Dios tiene el crédito y Dios tiene el principal mérito. Se nos olvida eso a veces a los protestantes porque empezamos a hablar mucho de la justificación por la fe y se nos olvida que los protestantes, los reformadores dijeron, el lema de los reformadores era así, sola fe, pero también decía sola gracia. Sola gracia. La gracia es ahí determinante y la gracia es un acto soberano de Dios y la gracia apunta a la predestinación. Ven, pero no es injusto con los que no son predestinados. Sí, esa es una protesta de los arminianos por lo general, además de que no logran entender que nuestro albedrío no se ve vulnerado por la predestinación de Dios y por eso se resisten a ella. También afirman que es injusto con los no predestinados. Ahora, tal vez no sea equitativo, vale, eso lo puedo conceder, pero es absolutamente justo. Mira, los que se condenarán con justicia. Porque, ¿qué es lo que dice la Biblia? Lo que dice la Biblia es, no hay justo, ni aun uno. Entonces, ¿qué es lo que en justicia merecemos todos? Porque la justicia es sencillamente darle a cada cual lo que cada cual se merece. Todo el género humano merece la condenación, porque no hay justo, ni aun uno. Entonces, afirmar que quienes se condenan por el hecho de que Cristo no influye en ellos para salvarlos es un acto de injusticia, es un error. Puede que no sea un acto equitativo, Él le da un trato diferente, Él le concede gracia a unos y a los otros le concede justicia, si me entiendes lo que estoy diciendo. Sí. A unos les da gracia, a otros les concede justicia, pero en ninguno de los dos casos hay injusticia. Entonces no es injusto. Los que se condenen se condenarán justamente. Así Dios no los haya predestinado para salvación. Los que nos salvamos, nos salvaremos por gracia, por pura misericordia. Él no nos da justicia, a nosotros los salvos, nos da misericordia. Y algunos se preguntarán, pero eso es injusticia, porque finalmente no era lo que merecíamos. No es injusticia, porque injusticia sería que el castigo que merece nuestro pecado no se hubiera pagado, pero sí se hizo justicia. En la cruz se hizo justicia. Cristo me sustituyó en la cruz, así que Él no me salva de manera injusta, Él no me salva pasando por alto el castigo que yo merecía. Él asumió el castigo sobre su propio cuerpo y de esa manera yo puedo ser salvo sin que haya tampoco aquí un acto de injusticia o de impunidad, que la impunidad es una forma de injusticia. No hay impunidad aquí. El castigo recayó sobre Cristo y por eso yo puedo ser declarado justo por fe, claro. Antes que eso, por la gracia de Dios. Sí, además que Dios nos da la oportunidad hasta el último segundo de aún en el hecho de muerte, de recibir, de tener ese encuentro personal y Él es el más interesado que todos se salven, ¿no? Pero mira que Andrea Rojas dice, porque Dios permite desastres, bueno, eso se ha tocado en otros programas y qué bueno que los escucharas, pero habla de Nepal específicamente y dice, Él ya sabía que estas personas no eran predestinadas. No, pero yo pienso que ahí estamos haciendo una especulación para la cual no tenemos ninguna base. ¿Cómo sabemos quiénes se salvaron de las víctimas de Nepal? ¿Murieron? ¿Quiénes no se salvaron? Eso yo pienso que ahí no podemos hacer ninguna afirmación en ese sentido. Y ahí estamos saliéndonos un poquito del tema, porque entramos en el tema de por qué suceden cosas malas, cuando
No, ahí estamos hablando de mucha gente, sí, lamentable, eso es digno, eso hay que lamentarlo y hay que brindar toda la ayuda que se pueda, pero volvemos al punto, la predestinación es algo que concierne al individuo, y aquí estamos hablando de grandes cantidades de personas que murieron, y yo no puedo saber cuántos de ellos son salvos o no, sí, porque practiquen el budismo tibetano, bueno, sí, esa es la religión mayoritaria allí, pero yo no puedo saber a ciencia cierta quién más allá de esa religión nacional de ellos, puede ser cristiano, no entre los que murieron. Creo que aquí entraríamos a un tema, nos estaríamos metiendo en camisa de 11 varas y la verdad no. Bueno, pero de pronto con esta pregunta se puede responder algo esto, y es que Dios predestina a los que se van a condenar, al igual que a los que se van a salvar. Ah, bueno, esa ahí es sí, otra. eso puede ser parte de... Eso es otro señalamiento que le hacen al calvinismo. Bueno, como evidentemente no hay injusticia en el hecho de que los no predestinados se condenen, no hay injusticia, lo acabo de decir. Entonces ellos cambian un poquito el argumento y atacan una doctrina de Calvino que fíjate que esa sí yo no la suscribo. Calvino y los calvinistas hablaron de doble predestinación. Doble predestinación es que Dios predestina por una parte a los que se van a salvar y por la otra predestina a los que se van a condenar, y yo no comparto. A mí, ahí sí me parece que los calvinistas, porque no estoy tan seguro de que Calvino, aunque parece que sí él alcanzó a hablar de la doble predestinación, pero no estoy de acuerdo, porque no es lo mismo. Parece ser que hubiera el mismo peso, que Dios decidiera quiénes se condenan al igual que decidiera quiénes se salvan, y no es así. Sencillamente hay una decisión activa de Dios para elegir a los que han de ser salvos, y a los que no elige es una decisión pasiva, es muy diferente. Sí. Con los que están predestinados Él hace algo, con los que no están predestinados Él deja de hacer, Él no hace nada. Entonces no tienen el mismo peso las dos cosas. Por eso decir doble predestinación me parece equivocado, porque transmite la idea de que el peso de la decisión de Dios es igual para ambos, que a los salvos activamente los elige para ser salvos, y que igualmente de manera activa elige a los que van a ser condenados. Eso sí ya me parecería un poco injusto o un poco cruel, por lo menos, y que tendría una sombra, un manto de duda sobre el carácter bondadoso y justo de Dios. No creo en la doble predestinación. La predestinación en la Biblia siempre se habla en un solo sentido. Dios predestina a los que han de ser salvos. Los oyentes dirán, pero como consecuencia de eso, los que no estén predestinados se condenarán. Sí, se condenarán, ciertamente, pero no es porque Dios tome la decisión activa de que ellos se condenen. Es sencillamente deja que sigan su rumbo, el rumbo natural que ellos van a llevar sin la intervención de Dios. Él decide intervenir en la vida de los predestinados para traerlos a la salvación, y decide pasar por alto a los no predestinados. Así que no es cierto, si lo que está detrás de esa pregunta que me hiciste es la doble predestinación. No hay doble predestinación. La predestinación es para salvación. Aquí está pues incluida la pregunta de Daniel Santiago. ¿No desestimula esto la evangelización, si al fin y al cabo los predestinados se salvan finalmente y los que no lo son no se salvan? Ese es uno también de los argumentos que los arminianos insisten en lanzar contra el entendimiento de la predestinación de los calvinistas, que es el mismo de Agustín y de Tomás, vuelvo a decirlo. Y es que entonces, si finalmente los predestinados se salvarán sí o sí, pues, ¿qué más da evangelizar o no evangelizar? Y si los no predestinados no se salvarán, pues, ¿para qué perdemos el tiempo? Esa es una postura extrema que la Biblia no nos autoriza a tomar. ¿Qué nos dice el Señor? Él nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a todas las personas. Hagan discípulos en todas las naciones. O sea que nosotros no tenemos por qué entrar a especular quiénes son predestinados o no. Sabemos que no todos van a ser salvos, que van a ser salvos los predestinados, pero Dios nos ha dicho, el conocer esta información no es potestad de ustedes, esa es mi potestad, esa es mi facultad. Ustedes lo que tienen que hacer es hablarles a todo el mundo, como si todos fueran predestinados. Esa es nuestra misión, no especular sobre, entonces como no todos son predestinados, entonces yo voy a dejar de evangelizar. No, estás siendo desobediente al Señor. El Señor te dice, tú no tienes por qué hacer eso, tú obedece, y yo me encargo de seleccionar el grupo. Tú háblale a todos,
como si todos fueran predestinados. Esa es la actitud del cristiano. Yo creo que hace lo contrario, ¿sabes? A mí me parece que hace lo contrario, porque a mí la doctrina de la predestinación es un estímulo para la evangelización. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan nuestros oyentes que cuando Pablo estuvo en Corintios, en Corinto, la situación fue difícil, no era fácil predicar el evangelio y él tal vez se sintió un poquito desanimado y el Señor le da un mensaje. En una visión creo que le da un mensaje y le dice que no tema, porque aunque hay oposición, él tiene mucho pueblo en Corinto. Y eso estimula a Pablo a seguir evangelizando a pesar de la oposición. Creo que esa es la postura del que entiende correctamente esta doctrina. Sabemos que Dios predestina, tal vez no todos, pero yo sé que cuando yo le hablo a un grupo, no va a ser estéril, porque Dios se va a asegurar que algunos respondan. Sí, mientras que si yo no contara con esta garantía de Dios, uno puede hablarle a muchísimos y ninguno responde favorablemente, y eso sí sería desmotivante. Me desanimaría que yo le hable del evangelio a 1, 2, 3, 10, 100 personas y no vea ninguna conversión. Eso sí es para uno decir, apague y vámonos. Pero Dios me garantiza que por efecto de la predestinación, entre esos 100 habrá un significativo número que hará que haya valido la pena que yo les hablara a los 100. Si llegaron 40, si llegaron 30, yo digo, qué bien, Señor, estos 30 justificaron el esfuerzo. ¿Entiendes entonces que es como lo mires? Sí, tenemos que echar la red. Sí. Dios se encarga de los que asumen esa postura de bajarle el tono a la evangelización son un ala extremista de los calvinistas que se llaman ultracalvinistas. Pero el calvinismo normal, moderado, no razona de esta manera. ¿Qué hay que hacer con nuestros familiares si no están predestinados? ¿Se condenarán a pesar de nuestras oraciones y esfuerzos para traerlos al evangelio? Esa es una pregunta que toca intereses muy cercanos y toca afectos y la gente siempre se la hace. Bueno, ¿cómo saber si mis familiares están predestinados o no? ¿Cómo saber si estoy perdiendo el tiempo y cómo librarme de la angustia de que tal vez no estén predestinados y todo lo que yo haga para tratar de compartirles el evangelio finalmente no funcione porque pues no están predestinados? Bueno, no puedo responder de manera precisa y contundente a este argumento, pero sí puedo dar algunos indicios que la Biblia nos da. La Biblia da una promesa en el libro de los Hechos. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, con base en esta promesa, yo puedo conjeturar que cuando Dios elige a alguien de mi familia, sea yo o sea otra persona, eso ya pone bajo su influencia benigna a todo el grupo familiar. Porque si Dios da esta promesa, es porque de algún modo la cumplirá. Ahora, no es automático. No es que yo llego al evangelio y toda mi familia ya automáticamente salva. Cada uno tiene que cumplir su propio proceso en sus tiempos y a veces de manera pues difícil en muchos casos, y eso es lo que nos puede a veces hacer dudar. Pero creámosle a Dios, hablémosles a nuestra familia con la muy probable seguridad de que cuando Dios me elige a mí, eligió de algún modo a mi esposa, claro, eligió de algún modo a mis hijos, y eso me debe animar a compartirles mi fe, porque sé que el Señor me promete que a su debido tiempo ellos también llegarán a la fe. Sí. Entonces creo que ese es un estímulo para predicarle a nuestros seres queridos y creerle al Señor. Mira, en esta semana hablaba en una charla en la iglesia sobre el hecho de que no sé si te das cuenta que el Señor Jesucristo tuvo que enfrentar también esta situación. Los hermanos del Señor no creían en Él. De su familia, la única que creía en Él, durante todo su ministerio público, durante sus primeros 30 años de vida, su madre, era su mamá. Sus hermanos, que eran 6, 4 de ellos varones mencionados por nombre y 2 mujeres por lo menos, porque se habla de hermanas en plural, no creían en Él. Entonces esto puede ser desestimulante, pero ¿qué sucede cuando entramos en Hechos de los Apóstoles? Se nos dice que en el aposento alto estaban 120 personas, entre las cuales estaba María, la madre del Señor, y todos sus hermanos. Habían creído. Se demoraron un poco a última hora, pero creyeron.
Eso es A veces se demoran, pero llegan. Pero llegan. Alguien, es en el tiempo de Dios. Están bajo la promesa y aunque se demore, se cumple. Sí, llegan. Fíjate que es de alguna manera la respuesta a Guillermo Ramas, que decía, ¿debería uno tener hijos a sabiendas de que puede que ellos no se salven? Sí. No, yo incluso digo, con los hijos uno va más seguro. Si tú haces bien tu trabajo de padre, claro. Es muy, realmente es muy improbable, muy difícil que no sean creyentes desde niños, si tú logras instruirlos de manera adecuada. Instruye al niño mayores. En su camino, dice, aún mayores, sí, es más difícil, pero cuando tú tienes hijos y puedes influir con tu fe, ya tienes una fe madura en Cristo y puedes influir en ellos desde niños, van a ser creyentes firmes. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, que es una verdad que los proverbios nos cuentan. Guillermo Ramas dice, ¿por qué Dios permite que el ser humano se siga multiplicando? Si cada vez hay más seres humanos, ¿quiere decir que más personas también se pierden? ¿Hay en la Biblia algo que hable del número de salvos? No, el número de salvos no habla de ningún modo. Y es como lo mires, Guillermo. Fíjate que algunos ven la predestinación como un desestímulo para la evangelización y yo acabo de plantearlo que no, que más bien es un estímulo para la evangelización. Tú estás mirando en las grandes cantidades de seres humanos, estás viendo a los que se van a condenar. Yo no quiero ver a los que se van a condenar, yo quiero ver a los que se van a salvar. Es decir, entre más gente hay en el mundo, hay más gente que se puede llegar a salvar, predestinados por Dios y en los cuales Dios me permite tener participación. Háblale a todos y deja que Dios haga la selección, porque eso es su facultad, eso es potestativo de Él, eso es parte del ejercicio de su soberanía. Así que yo no vería la cantidad de personas que hay en el mundo como un factor problemático, por el contrario, es más gente que podemos salvar y traer al reino de Dios hasta que Él determine que se cumple la cuota, por decirlo de algún modo, y ya Él lleva a cabo los eventos de los últimos tiempos hasta establecer su reino en la tierra. Está Liliana Pulido en línea, Benji Guzmán, Anita Nosa desde Medellín, Jaime Iván Torres, William Guzmán, y bueno, Jean Paul Beltrán también nos acompaña, Mauricio Eduardo Tapias, y dice Jean Paul Beltrán, Pastor Arturo, lo que hablas de la fe, que no es propia del ser humano, sino en sí misma es inspirada por Dios, se puede en cierto sentido decir que la doctrina filosófica que habla del determinismo, que sostiene que todo pensamiento y acción humana está casualmente determinada, ¿se podría decir que la fe del hombre está casualmente determinada por Dios? No, el cristianismo no es ni determinista ni mucho menos fatalista. El determinismo es una doctrina contraria al Evangelio. Déjenme tratar de ilustrar un poquito más cómo Dios puede influir y influir en nuestra vida sin violentar nuestro libre albedrío y asegurarse de que nosotros, en ejercicio de nuestro albedrío, lo elegiríamos a Él. Miren, es el acto de cortejo. En una pareja, cortejar a la mujer es un acto por el cual yo no fuerzo su voluntad, pero me presento delante de ella de tal manera que logro cautivarla, de tal modo que ella finalmente me da el sí, y me caso con ella y finalmente hacemos un hogar. Es más un proceso de ese estilo. Dios es amor y Él sabe ejercer su amor de tal manera que puede cautivar a sus elegidos sin violentarlos, sin ejercer un determinismo, porque finalmente la decisión la tomamos nosotros, pero la toma la persona como quien está bajo el influjo y el encanto de quien la está cortejando, del novio que la corteja. Esa es la manera. Fíjate que Jeremías dice, me sedujiste, Señor, sí, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y no lo dice con amargura. No. Él dice, no, me rindo, Señor, y me rindo de buena gana a ti. Me rindo porque me has dejado ver tu lado bondadoso, de tal manera que definitivamente sería una estupidez que yo siguiera insistiendo en alejarme de ti cuando todo me dice que es la mejor decisión que puedo tomar. Sí, yo creo que eso nos ha pasado a todos. Nos rendimos a Dios, seducidos por Él. Sí. Nos quedan 2 minutos y no quisiera que acabar el programa sin finalmente preguntarte, ¿por qué dijiste que la predestinación es un tema paradójico?
Es un tema paradójico porque parece poner en oposición dos doctrinas que dan la impresión de que no se pueden sostener juntas. Repito, el albedrío humano y la soberanía de Dios. Pero una paradoja es una contradicción aparente. Si la buscamos en un diccionario veremos que una paradoja es una contradicción aparente, que cuando tú profundizas en ella te das cuenta que realmente la contradicción no era real, que se pueden conciliar las dos cosas que en principio parecían irreconciliables. Y eso es la predestinación, una doctrina paradójica, un asunto paradójico, porque en principio la gente se resiste a él porque a primera vista parece ser algo que no se puede sostener. Pero cuando nos tomamos el tiempo de leer a los autores que la exponen bien, como R.C. Sproul, como Loraine Boettcher, como Calvino, llegaremos a la conclusión. No la entenderemos cabalmente, es un misterio como la Trinidad, que va a ser un tema que abordaremos más adelante también, pero quedaremos los suficientemente documentados como para entender que aunque exceda nuestra capacidad racional, no es una doctrina irracional y ambas cosas se pueden sostener. Nosotros creemos, por ejemplo, en nuestra iglesia, en nuestra declaración de fe, afirmamos, creemos por igual en la soberanía de Dios y en el libre albedrío del hombre, y no creemos que ambos sean mutuamente excluyentes, sino complementarios. Sí. Bueno, muy lindo el tema. Mucha pregunta. Tratado abuelo de pájaro, yo la verdad es que con temor y temblor abordé este tema en un solo programa, porque tiene mucha tela donde cortar. Sí. Pero bueno, creo que tratamos bastante hoy. ¿Tienes tema para el próximo lunes? Pues no sé, se me está ocurriendo la Trinidad, no sé. Vamos a mirar. Hasta última hora les cuento. El lunes estén atentos a ver qué nos muestra el Señor. Un abrazo a todos, Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.